A ver, sí, vamos a compartirlas un poco y dejar las reflexiones finales, ¿no? Lo que sucede es que yo no quería que Gabriel se sintiera, vamos a decir, atacado, no, sino simplemente un diálogo, ¿no? Que había momentos donde sí nos exaltábamos, pero eh, pasa, ¿no? Pasa cuando uno tiene diferencias, pero creo que se trató de lograr lo que se quería, ¿no? Más allá de los comentarios de católicos, protestantes, pues, vamos a ver las diapositivas que tengo aquí, a ver, ¿dónde están? A ver, desde el principio, ¿no? Fíjense cómo yo desarrollaba el tema, ¿no? O sea, el canon bíblico y los deuterocanónicos, ¿sí? Eh, lo primero siempre es definir, ¿no? Definir lo que es la palabra canon, ¿sí? Y la palabra canon se refiere principalmente a un estándar fijo, ¿sí? O sea, fijo es que no cambia, ¿verdad? O colección de escrituras que define la fe y la identidad de una comunidad religiosa en particular. En cierto sentido, toda la escritura es canon, ¿sí? Toda la escritura es canon. Pero un canon bíblico es más específicamente una colección fija, ¿verdad? Por eso hice énfasis en eso, o sea, en hablar de una colección fija o seleccionada de escrituras que comprende las escrituras autorizadas para un cuerpo religioso. Esto lo dice Lee Martin McDonald en su obra The Biblical Canon, Its Origin, Transmission and Authority del 2007. Parte 1, 3, la noción y uso del canon. ¿Eh? Bueno, Lee Martin McDonald es profesor de estudios del Nuevo Testamento y presidente de la Acadia Divinity College en Nueva Escocia, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos canon podemos considerar, no? Ya teniendo presente lo que es un canon, ¿cuántos canon podemos considerar? Pues actualmente se habla del canon de los judíos, de los ortodoxos, de los católicos y de los protestantes, ¿no? A ver, aquí quiero aclarar algo. Reverend dice, pero dijiste que la escritura no es palabra de Dios. No, dije que la escritura no solamente es palabra de Dios. Ojo allí, ¿sí? No hay que hacer muñecos de paja. Y obviamente hay que situarnos en el contexto que se está hablando. Ahora bien, ¿cuántos canon podemos considerar? El de los judíos, ortodoxos, católicos y protestantes. Por ejemplo, el de los judíos, encontramos que el judaísmo rabínico solo acepta 24 libros, que serían los 39 libros que tienen los protestantes, ¿no? En el Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Y ojo, si hablamos de canon bíblico, es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ya los judíos, pues no sería un canon a considerar, ¿sí? Además, que el judaísmo etíope acepta 62 libros, incluyendo deuterocanónicos y algunos apócrifos. No sé si tenían conocimiento de eso. A ver, en los comentarios. Sí tenían presente que los judíos, eh, no solamente el judaísmo rabínico acepta 24 libros, sino que el judaísmo etíope acepta 62 libros. ¿Sabían eso? O sea, porque muchas veces quieren situarnos con los judíos, que los judíos definieron el canon, pero los judíos realmente no son un grupo monolítico, porque el judaísmo etíope acepta 62 libros. ¿Sí? A ver, dejen en los comentarios. ¿Conocían ese dato? No sabía, dice Santiago. Sí. Por eso cuando se habla de los judíos, no podemos hablar de un grupo monolítico, ¿no? Porque el judaísmo rabínico solo acepta 24 libros, mientras que el judaísmo etíope acepta 62 libros, que incluye deuterocanónicos y algunos apócrifos. Eso para que lo tengan presente. Ahora, los ortodoxos. Las iglesias ortodoxas aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Biblia católica, más otros libros, como por ejemplo la carta del Papa Clemente a los Corintios. ¿Verdad? Los etíopes ortodoxos aceptan todavía en la actualidad la carta del Papa Clemente a los Corintios, ¿sí? Y algunos considerados apócrifos por los católicos o pseudoepígrafos, ¿sí?
Varía la lista dependiendo de la iglesia, porque sabemos que los ortodoxos también están divididos en diversas iglesias, ¿no? Entonces ellos no tienen un canon fijo como tal. Ahora, los católicos, pues la Iglesia Católica acepta 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en total 73 libros. Y los protestantes aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, un total de 66 libros. ¿Sí? Entonces, estos son los canon que podemos considerar, pero el canon judío lo descartamos porque no acepta el Nuevo Testamento. Nosotros aceptamos el Nuevo Testamento. El canon ortodoxo pues tiene más de 73 libros, ¿sí? El canon católico tiene 73 libros y el canon protestante tiene 66. Ahora, si vamos a la historia, ¿cuál canon bíblico conseguimos en la historia del cristianismo? Y bueno, esto se lo leí bastante a Gabriel, ¿no? ¿Quién define o establece el canon bíblico para el cristianismo? Bueno, F.F. Bruce nos dice, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos, ¿sí? Según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del tercer concilio de Cartago, un concilio provincial, ¿sí? Eso nadie lo ha negado. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia, en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. ¿Sí? O sea, por más que alguien quiera negar esto, las primeras decisiones oficiales de la iglesia sobre el canon fueron en los concilios de Hipona y Cartago. Cuando se tomó esa decisión, no se impuso ninguna innovación a las iglesias. Se limitaron a ratificar lo que había llegado a ser el consenso general. O sea, lo que hizo Hipona y Cartago fue simplemente ratificar lo que ya la iglesia creía y no solamente basándose en las listas de los libros, sino basándose en la práctica, el uso eclesiástico, ¿sí? Dice, se limitaron a ratificar lo que había llegado a ser el consenso general de las iglesias occidentales y de la mayor parte de las orientales. En el año 405, el Papa Inocencio I incorporó una lista de libros canónicos en una carta dirigida a Exuperio, obispo de Toulouse, y también incluía los apócrifos, ¿sí? Esto hay que tenerlo presente, ¿verdad? Cuando se estableció por primera vez el canon en los concilios de Hipona y Cartago, ¿sí? Y esto fue confirmado posteriormente por el Papa Inocencio I. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque si se comprende la autoridad del obispo de Roma, es decir, el papado, pues no le quise tocar ese punto a Gabriel porque se iba a ir por allí. Aunque bueno, también algunas veces se desvió a esa parte del papado. Pero es un hecho, ¿no? Que lo del papado influye mucho para entender también lo del canon. Por eso le expliqué lo de la eclesiología de los concilios. Ahora, vamos a ver qué decía el concilio de Hipona. ¿Qué decía el concilio de Hipona? Vamos a ver cuántos libros habla el concilio de Hipona. Dice, pareció bien que fuera de las escrituras canónicas, nada se lea en la iglesia bajo el nombre de divinas escrituras. Y las escrituras canónicas son, y aquí menciona Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ok, pero ¿qué nos interesa más? Aquellos libros deuterocanónicos, ¿no? Y aquí los menciona, ¿verdad? Entre los 5 libros de Salomón podemos leer a Sabiduría y Eclesiástico, ¿sí? Tenemos en Jeremías el libro de Baruch, tenemos a Tobías, Judith, y 2 de los Macabeos. Ahí están los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero también están los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, ¿verdad? Primera y segunda de Juan, ¿sí? El Apocalipsis de Juan, que fueron libros deuterocanónicos, ¿sí? A ver, vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Dice el hermano Marco, y lo del Papa San Damaso, ¿dónde queda? Eso fue antes de Hipona y Cartago. Existió el Concilio de Roma. Sí existió, por tradición, pues digamos, se transmitió el decreto de Damaso
¿verdad? Que según se cuenta estableció allí la lista de los libros en el Concilio de Roma, pero no tenemos actualmente constancia de esto, ¿no? Porque el decreto gelasiano es el que lo menciona. Vamos a decir así, el decreto gelasiano en el siglo VI, que también es anónimo, menciona eh, una lista de libros, ¿sí? Y muchos han pensado que esto se refiere al concilio de Roma, ¿no? El decreto del Papa Damaso. Pero, pues eso, diversos eruditos actualmente discuten, ¿no? Discuten eso. Porque si nos vamos a lo que se puede trazar, ¿no? Evidenciar, pues es mejor quedarnos con Hipona y Cartago, que tenemos los cánones, ¿no? Entonces, por eso se hace más alusión a Hipona y Cartago. Bueno, pero como ven, el Concilio de Hipona ya menciona los 73 libros, ya da una lista de los 73 libros. Y es una lista oficial de un concilio, aunque sea regional, pues tiene más autoridad un concilio regional que un padre de la iglesia aislado, ¿sí? Y San Agustín, pues también confirma esto. Dice: el canon completo de las Sagradas Escrituras sobre el que ha de versar nuestra consideración se contiene en los libros siguientes. Y aquí menciona los 5 libros de Moisés, a saber, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, menciona Tobías, Judith, 2 libros de los Macabeos, ¿sí? Menciona el libro de sabiduría, el de eclesiástico. O sea, menciona los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, los que faltan en las Biblias protestantes. Aunque la historia de las Biblias protestantes, pues también sabemos que ocultan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que incluían los libros deuterocanónicos, las primeras Biblias protestantes. A ver, dice Guille, entonces esta lista es la misma que tenemos en nuestra Biblia católica. Exactamente, exactamente. ¿Sí? No encontramos una lista de libros del canon como lo tienen los protestantes, ¿no? Por eso Gabriel hacía mucho énfasis en las listas litúrgicas que no tenían nada que ver realmente, ¿verdad? Porque las decisiones oficiales fueron en el canon, en los concilios de Hipona y Cartago. A ver, dice Revena. Rivel dice que para que sea válido tiene que ser en un concilio, pero aún así ya se sabían cuáles eran los libros. Bueno, la realidad es que existían las escrituras, ¿sí? Pero no existía una lista oficial canónica, es decir, un canon oficial no existía. Las primeras decisiones de la iglesia fueron estos concilios de Hipona y Cartago. Por eso F.F. Bruce hace ese reconocimiento y hace ese énfasis. F.F. Bruce no ignora las listas litúrgicas de Jerónimo, de San Atanasio o de Orígenes, ¿no? Él no ignora esto, pero él no se queda en las listas, sino que él va a cada escrito particular y ver qué decían, qué pensaban realmente, ¿no? Flavio Josefo menciona que solo 22 libros eran considerados como canónicos. Bueno, eso es una, vamos a decir, no es una verdad realmente. Lo que decía Flavio Josefo, pues que habían 22 libros, ¿sí? Que habían reunido los judíos, pero pues es que el tema de Josefo también hay que tratarlo a detalle, ¿no? Gary Michuta tiene, wow, como 5 videos, ¿no? Eh, vamos a decir, una lista de videos donde trata el asunto de Flavio Josefo. A ver, dice exacto, pero para que sea como tú dices, tiene que ser en un concilio. No, no es como yo digo. O sea, toma en cuenta lo que está diciendo F.F. Bruce, ¿sí? Lo que está diciendo F.F. Bruce es que las primeras decisiones oficiales, o sea, porque se comprende lo que es un concilio, ¿sí? Lo que es un concilio para la iglesia. Allí se tomaban las decisiones oficiales. Y en este caso, el canon, por primera vez, se trata, son estos concilios. Eso es lo que está diciendo F.F. Bruce. A ver. Bueno, sigo leyendo. Bueno, como ven, San Agustín pues da también el canon católico,
¿sí? No vemos el canon protestante. Aunque claro, aquí algunos han cuestionado que, bueno, San Agustín dice 44 libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero es porque él une en Jeremías a Lamentaciones y Baruch, ¿sí? En total son 46. Igualmente aquí en el Nuevo Testamento, como ven aquí, los conté y son 73, ¿sí? Teniendo en cuenta que Jeremías incluía Baruch y Lamentaciones como uno solo. Por eso se cuentan 3 libros. 2 libros de Esdras, se refiere a Esdras y Nehemías, por eso se cuentan 2 libros. Y San Agustín cuenta 44 libros, porque cuenta Jeremías como uno solo, y este incluye tanto a Baruch como Lamentaciones. Sí, hay que tener presente eso también. Ahora, otra cosa es que es un error que se ha difundido, ¿no?, tanto por católicos como por protestantes, es que no existió un canon judío hasta después de Cristo, ¿sí? Si alguien viene y les dice que antes de Cristo ya existía un canon, pues es un error. De hecho, como dice Gabriel Asaf, la palabra canon ya viene del siglo IV, ¿no? Que no se podía hablar de canon en cuanto a los judíos, ¿sí? Pero aquí quiero citarles a uno de mis eruditos favoritos sobre el tema del canon, Juan Carlos Ossandón Guido, en su obra The Origin of the Canon of the Bible, un análisis de Flavio Josefo y Cuarta de Esdras. Este es un libro del 2018, ¿sí? Juan Carlos Ossandón Guido es doctor en teología y en ciencias bíblicas y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Dice, la mayoría de los estudiosos defienden una fecha para la formación del canon judío posterior al año 70 de la era cristiana. Es decir, el erudito que define el canon, vamos a decir, que dice que el canon judío fue definido más antiguo, fue hasta el año 70 o posterior al año 70 de la era cristiana. Entre ellos, algunos prefieren fechas más bien tardías, ¿sí? Para ellos, el canon de la Biblia hebrea se había constituido entre los siglos IV y VI, ya que en los siglos II y III algunos rabinos seguían discutiendo sobre la sacralidad de Ben Sirá, Esther y Cantar de los Cantares. O sea, el que diga que el canon todavía, o que el canon está definido antes de Cristo, pues está mintiendo, está ignorando todas las evidencias, ¿no? Y esto es lo que le decía a Gabriel, ¿no? Lo que decía San Jerónimo. San Jerónimo en su prólogo al libro de Tobías. Dice, pues los estudios de los hebreos nos reprenden y nos reprochan que traduzcamos esto para los oídos de los latinos en contra de su canon, ¿sí? Pero es mejor estar juzgando la opinión de los fariseos a disgusto y estar sujeto a los mandatos de los obispos. O sea, en pocas palabras, San Jerónimo se sujetaba a la iglesia, ¿sí? No se sujetaba a los judíos. Por lo tanto, San Jerónimo no seguía el canon judío, como erradamente piensan mucho, ¿sí? Eso hay que corregirlo. Y esto es lo que le iba a aclarar a Gabriel, pero no se dio la oportunidad. El término deuterocanónico, ¿no? Hay que aclararlo. ¿A qué se refiere? Vamos a leer lo que dijo Sixto de Siena, ¿no?, quien se le atribuye el origen del término. Ejemplo, los libros canónicos de segunda clase, que una vez fueron etiquetados como eclesiásticos y ahora los llamamos deuterocanónicos, es decir, ¿a cuáles libros se les llama deuterocanónicos? Aquellos que eran llamados eclesiásticos. Son aquellos acerca de los cuales, porque no inmediatamente en la época de los apóstoles, sino mucho después, llegaron a la atención de todo el mundo en la iglesia. En ocasiones hubo entre los católicos una opinión indecisa. Esto es lo que le decía yo a Gabriel. O sea, eran opiniones que tenían, ¿sí? Que tenían algunos miembros de la iglesia. Entonces, continúa diciendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento son los libros de Esther, Tobías, Judith y Baruch, la epístola de Jeremías, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, la oración de Azarías, el himno de los tres muchachos, la historia de Susana, la historia de Bel, el primer libro de los Macabeos y el segundo. Asimismo, también en el Nuevo Testamento, el último capítulo de Marcos, la historia de Lucas, sobre el sudor sanguinolento de Cristo y la aparición del ángel, la historia de Juan sobre la mujer adúltera, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Juan y la tercera, la epístola de Judas, el Apocalipsis de Juan y otros libros del mismo tipo, que una vez los primeros padres de la iglesia tuvieron como apócrifos y no canónicos,
pero finalmente quisieron ellos ser incorporados a los escritos de autoridad irrefutable, ¿sí? Esto lo dice Sixto de Siena. O sea, y de ahí podemos sacar muchas cosas, ¿no? Porque él está mencionando por qué se les llama deuterocanónicos estos libros que fueron discutidos. A ver, Revenant dice, Rigel, pero muchos católicos creen que recién en esos concilios se pusieron a buscar dichos escritos, cuando no es así, ya se tenía constancia de cuáles eran. Los 4 evangelios ya se sabía el siglo II. Sí, es que las escrituras ya estaban, Revenant. Lo que no estaba claro era cuáles libros eran Sagrada Escritura y cuáles no, porque aún, como mencioné, los ortodoxos etíopes consideran como parte de su canon la carta del Papa Clemente a los Corintios, ¿sí? Y de hecho San Irineo nos habla de que muchas personas recibían esa carta con mucha autoridad, ¿sí? Casi como inspirada. Y habían otros escritos como el Apocalipsis de Pedro que consideraban inspirados. La iglesia tuvo que reunirse en concilio para tomar decisión, ¿no? Esto no lo podemos ignorar. Pero bueno, con Sixto de Siena queda claro entonces que el término deuterocanónico no solamente aplica a los 7 libros discutidos del Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces es un muñeco de paja o es un error asumir que deuterocanónicos son solamente los 7 libros del Antiguo Testamento. No, son los 14 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si alguien dice que no fueron aceptados hasta Trento, pues está poniendo en tela de duda que los libros del Nuevo Testamento que fueron discutidos, pues no fueron aceptados como escritura hasta Trento, ¿sí? Por eso allí yo le hice la pregunta a Gabriel, ¿no? De si su canon estaba en el primer milenio. Me dice que en Wycliffe, pero bueno, 1300. Pero anteriormente, pues no lo encuentra. En cambio, el canon católico sí lo encontramos. O sea, simple sentido común, ¿no? ¿Cuál canon debemos seguir? Y aquí hay otro dato, ¿no? En la Biblia King James, versión de 1611, se enumeran muchas referencias a los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque esa es otra cosa que dicen, ¿no? Que no se citan, que no se hacen referencia. Bueno, las mismas Biblias protestantes, pues responden a esto, ¿sí? Mateo 6:7, Eclesiásticos 7:14, ¿sí? No hagáis vanas repeticiones. Hebreos 11:35 y 2 Macabeos 7:7. Mártires que fueron torturados. O sea, se hacen referencia a esos textos. Entonces, el Nuevo Testamento hace referencia a textos de los deuterocanónicos. Bueno, aquí hay una pregunta que le quiero dejar a los amigos protestantes. No me dio la oportunidad, Gabriel, de dejársela, pero si llega a ver el video, pues allí se las dejo. Pregunta para los defensores del canon bíblico protestante. ¿Por qué si aceptan la autoridad de la Iglesia para la canonización de los libros del Nuevo Testamento, no lo hacen también con el Antiguo Testamento? O sea, es una pregunta que hago allí para los protestantes que están en el chat. Porque alegan que siguen el canon judío, pero no dicen que no existió un canon judío oficial antes de Cristo, sino hasta después de Cristo. ¿Por qué no mencionan que las primeras Biblias protestantes, como la Biblia del Oso y la King James, tenían los libros que ahora no tienen en sus Biblias protestantes? Sí, esas serían las preguntas que les dejaría yo a los amigos protestantes que estén allí en el chat, ¿no? Y bueno, hermanos, agradecerles por haber estado hasta ahora. Por mi parte, pues cumplí con lo que quería, ¿no? Que era tratar este tema. Repito, yo no busco imponerle a nadie, sino simplemente tratar de explicar, ¿no? Estos temas. Hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Yo a veces no soy tan fuerte, no me gusta ser tan fuerte, controlar, no. Sí, obviamente les pido respeto, sí. Más allá si la persona a veces se pasa o no, pues yo voy a mantener el respeto, sí. Dejo que la persona se exprese, sí. Me gusta escucharlo para poder detectar cuáles fueron sus errores, o en lo que no estoy de acuerdo, o en lo que estoy de acuerdo, sí.
Traté de que no se desviara el tema, aunque algunas veces pues, no pude hacerlo completamente, pero, pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? Obviamente no soy un orador, no tengo buena retórica, pero trato a la manera que puedo, ¿no? Mm, a ver, dice, pero si el decreto de Damaso está en el del Señor, entonces la Iglesia sí tiene por válido que haya existido el de Roma y la decisión del Papa, puesto que él ordenó a Jerónimo, a ver, ¿qué dice? La recopilación de las cartas. Sí, lo que pasa es que eso es discutido, ¿no? Obviamente el Delsinger no es infalible en sí, ¿sí? Yo hablo en la parte de la crítica textual, ¿sí? Y si vamos a diferentes obras de introducción a la Biblia, allí se menciona justamente esto, ¿no? Por eso yo no lo menciono, sino que voy más, como les digo, a lo que ellos presentan, ¿no? Por eso cito obras de ellos, por lo menos FF Blues, como ven, pues nos ayuda bastante, ¿no? FF Bruce, aunque no es católico, es ciertamente objetivo en hablar cuando se establece el canon. Y cuando se hay discusión sobre algunas cosas, pues no se menciona, ¿no? Para evitar entrar en esa discusión. Por eso yo le aclaré a Gabriel lo del concilio de la Odisea, para no entrar allí. A ver, lo que dice Víctor, dice, no se necesita gritar, se necesita tener convicción. Sí, exacto, hermano. Estar seguro de lo que uno cree. Y, a ver, qué comentarios hay. Bueno, no sé si hay algunos hermanos que quieran hacer algunas preguntas. Ya hasta las, ¿qué? Van 2 horas y 46 minutos. O ya se están despidiendo también. Pero iba a darle hasta las 3, ¿no? Hay 88 conectados todavía. Si hay algunas preguntas, pues vamos a tratar de responderla en 15 minutos, ¿no? Que queda. Ya sea protestantes o católicos. Mm, sí, hermano. Bueno, gracias a ustedes por estar allí. Gracias por su apoyo. Bueno, si le dieron me gusta al video, de verdad no estoy al tanto. Pero si le dieron me gusta, pues les agradezco. Si han compartido igual. Sí. Me digo, esto aquí no, yo no pretendo hacer debates, sino diálogos. La cuestión del tiempo. Lo que pasa es que, les voy a ser sincero, no me gusta debatir porque yo no suelo retener mucha información. Por eso yo trato es de dialogar porque respondo al momento, ¿no? Por eso no me gusta que sea anotar, no. Yo por lo menos te escucho y te respondo al momento, ¿sí? Eso es lo que yo eh, hago, ¿no? Trato de hacer. A ver. Si Rich, me dormí, me perdí el en vivo. Saludos de España. Saludos, Tabito, Dios te bendiga. Eh, grande, quiero ser como tú. Bueno, que a mí me falta todavía mucho, ¿no? Mm, bueno, aquí hay una pregunta que no tiene que ver con el tema. Dice, ¿crees que los ateos pueden ir al purgatorio? Si mueren en gracia de Dios imperfectamente purificados, sí, porque eso es lo que se necesita para ir al purgatorio. Morir en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado. Mm, yo te pregunto, ¿cómo se sabe cuando algo es inspirado? Bueno, nosotros sabemos lo que es inspirado porque la iglesia así nos los ha transmitido, ¿sí? Y obviamente la iglesia pues es guiada por el Espíritu Santo. También tiene sus criterios, ¿no? Para determinar lo que fue inspirado y lo que no, ¿sí? Obviamente guiados por el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos lo que es inspirado porque la iglesia sí nos los transmite. Mm, bueno, ¿cómo aplicas los deuteros en tu vida? Bueno, yo aplico toda la Biblia, ¿sí? En cuanto a lo que es enseñanza. Bueno, el libro de sabiduría, ¿no? Enseña muchas cosas. Igual que el libro eclesiástico. Todo depende, ¿no? Que la Biblia tú la puedes leer y
te puede hablar de distintas maneras, ¿no? Renan dice, la Biblia de los la traducción al español y se basó en la Vulgata Latina, por eso contienen esos 7 libros, más otros libros también, ¿no? Hay que reconocer eso. Pero esto es para que vean que aún en el protestantismo temprano no se rechazaba del todo los deuterocanónicos. Hermanitos separados, hagan sus preguntas, sí. ¿Cuáles son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a poner nuevamente lo que dijo Sixto de Siena, ¿no? Porque él fue el que creó esos términos. Fíjate, Sixto de Siena dice que asimismo, también en el Nuevo Testamento, el último capítulo de Marcos, la historia de Lucas sobre el sudor sanguinolento de Cristo y la aparición del ángel, la historia de Juan sobre la mujer adúltera. O sea, estos serían algunos textos, ¿sí? No tanto la carta o la obra completa. Pero en este caso, deuterocanónico entraría la epístola de los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Juan, y la tercera, la epístola de Judas y el Apocalipsis de Juan. Esos serían los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. ¿Sí? A ver, ¿qué otros comentarios? A ver, dice, dime un pasaje de los deuteros que más te haya inspirado y hecho reflexionar de tu vida. Bueno, de memoria, es como digo, no tengo buena memoria, pero creo que es Sabiduría 2:12, ¿no? Que habla de la profecía mesiánica de Cristo. Eh, pero realmente no hay, vamos a decir, no recuerdo ahora algún texto específico de los deuterocanónicos, ¿no? Así como de otros libros de la Biblia, ¿no? Pero de que son palabras inspiradas por Dios, pues lo son. Los listados de los padres son de libros litúrgicos distintos al canon. Sí, bueno, hay que precisar eso. Si algunos padres dieron listas litúrgicas, sí, otros dieron fue las listas de los judíos, por lo menos en el caso de Orígenes. Orígenes presentaba la lista de los judíos, no la lista de los cristianos, porque ese es un error también que se da mucho, ¿no? Cuando se lee la lista. Lo que pasa es que si entraba a mencionarle eso a Gabriel, pues nos íbamos a desviar por allí. Pero bueno, aquí lo aclaro, ¿sí? A ver, Clemente dice que inspirada su carta entonces porque no se incluyó como parte del canon y que autoridades decidieron no meterla. Bueno, fíjate, las razones por las cuales no se, vamos a decir, Hipona o Cartago o Roma, bueno, si en este caso mencionamos Roma, no las incluyeron en el canon, supongo, no, y es una suposición que se hace o que hacen diversos eruditos, es porque no estaba universalmente aceptada, sino por algunas comunidades, ¿sí? Lo mismo se puede aplicar a otros textos que eran considerados también inspirados, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, ¿no? Un Apocalipsis apócrifo se consideraba inspirado, o Primera de Enoch también se consideraba inspirado Sagrada Escritura, sin embargo no formó parte del canon bíblico, ¿sí? Por eso es que nosotros reconocemos la autoridad de la iglesia. Eso no sé cómo el protestantismo no logra aceptar esto, no logra reconocer esto. Eh, eres una biblioteca andante, ¿no? Bueno, algunas cosas las digo de memoria, otras tengo que leerlas. Pues no retengo mucha información, sí, de verdad no tengo muy buena memoria. Eh, si murieron en gracia, entonces no son ateos. Es que depende. O sea, ateo es el que niega la existencia de Dios, ¿sí? Aunque no puede demostrar que Dios no existe. Pero es como dice un meme, ¿no? Todos antes de morir dejan de ser ateos, ¿no? Hasta los ateos pues se vuelven religiosos cuando saben que están a punto de morir. Entonces no sabemos realmente lo que pueda pasar. El destino final de cada persona pues es particular, ¿sí? No nos corresponde a nosotros juzgar eso. Bueno, ya esto lo respondí, ¿no? Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Eh, es más fácil que se salga un ateo que un evangélico, sí, hasta que un católico, ¿no? Lo diría mi sacerdote. Pero el ateo rechaza a Cristo, ¿cómo es estar purificado? Bueno, no sabemos qué pasa en el último momento, ¿sí? No sabemos qué pasa con esa persona.
Por eso yo te digo, o sea, porque muchas personas pueden decir, él fue ateo, pero no sabemos qué pasa en el último momento de su vida y él muere en gracia, ¿no? Pero imperfectamente purificado, claro está. Mm, Entonces me estás diciendo que solo algunos son iglesia. No, los que forman parte de la iglesia son los bautizados, solamente que algunos están en comunión plena y otros en comunión imperfecta. Rich, quisiera tener tu paciencia, bendiciones, bendiciones, hermano. Me gustaría que reacciones a un video de Hugo Delgado con José Drake, le añadió libros la iglesia a la Biblia. Sí, vamos a tenerlo presente para reaccionarle allí. O si me lo puedes mandar por Facebook, hermano, para tenerlo allí, no se me pierda. Te lo agradezco. Em, Dice Cristian, a mí me gusta mucho la Biblia Septuaginta, muy al canon alejandrino. Lo que pasa es que hablar de canon alejandrino es un error, ¿no? Ya superado por los académicos. Sí, no es que existía un canon judío, un canon alejandrino, y Septuaginta es un término muy ambiguo. Septuaginta se le dio a los libros eh, hebreos que eran traducidos al griego, ¿no? Entonces, habían diferentes cuerpos, por lo menos el Teodosio, Aquila, Simaco, ¿no? Diversos eh, textos hebreos traducidos al griego o algunos en griego originalmente, pero que eran usados por los judíos, se les llamaba Septuaginta, se les dio el término Septuaginta. Pero originalmente la Septuaginta era solamente el Pentateuco, ¿no? Mm, a ver. Ellos conocen quién es Jesús por la historia, otra cosa es que lo rechacen. Sí, pero no sabemos qué va a pasar en el último momento de su vida. El Catecismo de San Pío dice que debemos quemar las Biblias protestantes. ¿Qué opinas? No, bueno, eso fue una opinión particular allí del Papa San Pío. Y ese catecismo no fue universal, ¿no? Era más para los párrocos en Italia. Sí, por eso no es vinculante, vamos a decirlo así, para todos los católicos en sí. Que es útil, sí, tiene muchas cosas buenas, pero no hay que tomarlo todo como lo dice allí, ¿no? Tenemos el catecismo de San Juan Pablo II, que es fruto del Concilio Vaticano II. Eh, entonces, alguien que rechaza a Cristo puede ir al purgatorio y obtener la salvación. Repito, se salva el que muere en gracia. Imperfectamente purificado va al purgatorio. ¿Sí? Bueno, ese es el amor tan grande de Cristo, ¿no? Y no todos van al purgatorio, ¿sí? Solamente no nos corresponde a nosotros decir quién va y quién no va, o quién se condena, ¿no? Por eso la iglesia tampoco te va a decir todos los que están en el cielo, ¿no? Eso es, bueno, otro tema allí. Mm, no, fíjate que no hay algo, de hecho esto se lo mencioné a Carlos Veló, no hay un documento de la iglesia que diga, bueno, estas fueron las condiciones o, no, o estos fueron los criterios. No, simplemente esas son conclusiones que llegaron después los teólogos. Dice, bueno, la iglesia consideraría que tenía que ser universal, que tenía que ser de origen apostólico, ¿no? Y todo eso a partir del análisis que hacen a las decisiones oficiales de la iglesia al establecer el canon, ¿verdad? Y al estudiar cada uno de esos libros. Pero no podríamos decir exactamente cuáles serían esos criterios, ¿sí? Solamente podemos suponer que estos serían los criterios. Mm, Dice, te paso por Telegram, perdón, te lo paso por Telegram y Facebook para que no se te olvide. Ok, hermano, gracias. Marco, cuando hay algún versículo en el Nuevo Testamento que haga referencia a los deuterocanónicos, sí, varios. De hecho, les mencioné aquí, ¿no? Que la misma Biblia protestante King James hace estas alusiones. Sí, por lo menos Mateo 6:7 hace alusión a Eclesiástico 7:14, Hebreos 11:35, a 2 Macabeos 7:7 y bueno, así muchos otros textos.
Mm, a ver. Ah, ok. Dice, eso es la razón de la pregunta, ¿cómo reconocer la inspiración de un texto? Y me dice que la iglesia es quien reconoce la inspiración. Entonces solo algunas son iglesias para determinarlo. No, hablamos como iglesia de magisterio, ¿sí? Recuérdate que el magisterio es cuando se reúne el obispo en comunión con el obispo de Roma, que claro, si eres católico lo podrías entender, pero si eres protestante, me imagino que no. Pero lo podemos ver en el Concilio de Jerusalén, ¿sí? En Hechos 15, ya vemos allí el magisterio de la iglesia en el Concilio de Jerusalén. Y si te fijas, allí se toma la decisión guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que hace la iglesia mediante los concilios. Y en este caso, cuando hablamos de los concilios de Hipona, Cartago, Florencia, Trento, donde se eh, confirma el canon bíblico o se define el canon bíblico, pues allí lo que hace es reconocerse los libros que eran escritura divina, escritura inspirada por Dios, ¿sí? ¿En qué siglo hicieron su primer canon los judíos? Bueno, hay discusión entre los académicos, ¿sí? Ya depende, ¿no? Depende qué libro vayas a leer porque los académicos tienen muchas eh, opiniones diversas sobre este tema. Pero, por ejemplo, yo cito aquí a Juan Carlos Osandón Guido, y él dice, la mayoría de los estudiosos defienden una fecha para la formación del canon judío posterior al año 70 de la era cristiana. Entre ellos, algunos prefieren fechas más bien tardías. Para ellos, el canon de la Biblia hebrea se habría constituido entre los siglos IV y VI, ya que en los siglos II y III algunos rabinos seguían discutiendo sobre la sacralidad de Ben Sirá, Esther y Cantar de los Cantares. ¿Sí? Yo me voy mucho a lo que dicen los académicos y obviamente verifico también, ¿no? Eh, sí, gracias a ti, Edison, bendiciones. Bendiciones, Ariel. Para así ese gran director es paciente y templado. Bueno, hay que poner eso en práctica, ¿no? Uf, no, gracias a ti, hermano. No, hermano, todavía tengo problemas con el WhatsApp. Uf, no sé cómo hacer. No, y bueno, ya saben que me hackearon también el Instagram y no puedo meterme por allí tampoco y no sé. Vamos a ver qué logro resolver. Mm, a ver, Peter Salmati dice, me voy a dormir, gracias por aceptar mis comentarios, aunque sea cristiano, me imagino que eres protestante, ¿no? Buenas noches a todos y gracias por sus videos. Sí, aquí son bienvenidos siempre y cuando se mantenga ese margen de respeto. Bendiciones. Emilio dice, hermano, ¿hay algún apóstol, profeta, sacerdote, doctor de la ley, etcétera, en la Biblia que ande por las calles buscando gente humilde para burlarse de su fe? Como diga Pacheco, hay bufones como él en la Biblia. Bueno, falsos profetas, ¿no? Esos falsos apóstoles. Podemos decir que predican a Cristo no por amor ni por convicción, sino para contender, ¿sí? Y es lamentable que hayan personas así y piensen que están haciendo un bien. Y bueno, antes de despedirme, quiero recomendarles este libro, ¿no? Que es uno de los mejores, ¿verdad? De Rafael Rodríguez, Manual de Defensa de los Libros Deuterocanónicos. Aquí encuentran abundante información. ¿Sí? A ver. Mm, ok. Sí, bueno, allí lo reviso. Sí, es una buena versión. Particularmente no me gusta, pero sí sé que es muy recomendada. Mm, bendiciones. A ver, aquí tenemos un comentario también. Dice, me estoy viendo el diálogo desde el comienzo y ahora entiendo por qué River no debate, es malísimo. Se respeta tu opinión, Moisés, pero no veo que tú quieras presentarte aquí tampoco, ¿no? Entonces, muy fácil burlarte detrás de un monitor allí, ¿no? Y no dar la cara. Pero bueno, cada quien actúa como considere, ¿no? Eh, bueno, hermanos, a ver, quedan 75 allí.
nuevamente gracias a todos por estar hasta ahora. ¿Sí? Bueno, por personas como Moisés hay que orar bastante, ¿no? Fíjense cómo solamente llega a burlarse, pero él no puede dar ni siquiera la cara, ¿no? Y sí, cuando no hay recursos, mejor ofendo, pero no hay respeto. No, a Moisés ya lo he invitado varias veces y no quiere nada, ¿no? Entonces, ya sabemos, muchas personas actúan así, ¿no? Prefieren hablar detrás, pero nunca dar la cara. Sí, bueno, eso es opinión de cada quien, ¿no? Sí, a Moisés lo he invitado bastante, pero es que es seguidor de Pacheco, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? Por lo menos Gabriel hoy se comportó. Muchos tenían que Gabriel no se iba a comportar, pero como ven, pues la oración hace muy bien. Y solamente para recordarle a Moisés, yo no me considero erudito, no me considero que tenga buena retórica, ni nada por el estilo. Simplemente hablo con convicción de lo que estudio, lo que sé, lo que creo. Si para ti eso es motivo de burla, pues bueno, es tu opinión, ¿no? Muchas gracias por enseñar. Le pido a Dios que recuperes el WhatsApp e Instagram. Sí, bueno, espero poder recuperar por lo menos el WhatsApp, porque el Instagram no creo, ¿no? Ya intenté y nada. A ver. Si es raro que en Hechos 15 se ve como los problemas de la iglesia deben ser resueltos por los concilios, y el protestante siempre niega eso que está en la Biblia. Sí, muchas cosas niegan, ¿no? Muchas cosas niegan porque no les conviene. A ver. Tienes que dejar otro WhatsApp. No, es que ya lo he hecho. Ya lo he hecho, he descargado otro, pero el problema es que cuando me llega una notificación o algo, entro al WhatsApp y me bota. O sea, entro a ver el mensaje que me llegó y no puedo verlo porque me bota, me saca de la aplicación. Giovanni, si eres un alma de Dios, yo espero que respondas fuertemente a los que te ofenden, pero al final me doy cuenta que el equivocado soy yo. Dios te bendiga, hermano. No, de verdad, hubo un tiempo donde sí, es decir, respondía como me trataban, ¿no? Pero eso no es lo que haría un cristiano, ¿sí? Entonces yo trato de actuar como un cristiano, ¿sí? Dar testimonio. Y bueno, cuando somos perseguidos, burlados, pues allí es donde uno tiene que mostrar más su cristianismo, ¿no? Su testimonio. No, gracias a ti, Edison. Bendiciones. Bueno, hermano, ahora sí vamos terminando. La verdad que sí, ya son las 2:52 aquí. Pero esa serie que le propuse a Gabriel creo que va a estar muy buena. Sí, espero no se la pierdan. Vamos a analizar cada uno de esos padres de la iglesia o cada escritor eclesiástico. Bueno, yo voy a partir de este libro y de otros más, ¿sí? De Gary Michuta, Lee Martin McDonald, Egmont Gallagher, entre otros. Porque es muy, muy bueno comprender este tema. ¿Sí? Particularmente a mí me hizo católico el saber de dónde venía la Biblia, ¿sí? Quién me transmitió el canon. Si los libros en los que yo creo que son inspirados se reconocieron como divina escritura por la iglesia primitiva, ¿sí? Por el cristianismo histórico. Entonces, ya depende de cada quien, ¿no? Yo no voy a imponer nada, simplemente expongo lo que creo, lo que sé. Entonces, que tengan una feliz noche y que Dios me los bendiga, hermano. DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online.
Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.